RTP. Siendo las 9:14 minutos, nos encontramos con Sofía Cordero Ponce. Ella es politóloga, docente universitaria y columnista. Vamos a tratar un poco sobre su columna publicada en diario La Hora, Sin miedo al ridículo. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto. Un placer, estimada Sofía. Bienvenida. Sofía, Gracias. leyendo su artículo, se refiere bastante al tema de la Revolución Ciudadana y todos los métodos discursivos que han elaborado en las últimas semanas a raíz de su derrota electoral. Quiero sumarme a eso y aterrizarlo un poco a lo que hemos venido conversando en el programa durante todo este trayecto, que es justamente hablar de la oposición como tal, que en este caso forma parte de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo usted ve a este movimiento actualmente? ¿Lo ve cohesionado? ¿Lo ve como con la fuerza suficiente para poder ser oposición realmente en el actual Ecuador? A ver, creo que lo veo como siempre ha sido, de alguna manera. Es decir, para hacer la oposición que la Revolución Ciudadana está acostumbrada a hacer como fuerza política, que es sobre todo boicoteadora, sobre todo una oposición poco democrática, ¿sí? Creo que para hacer ese tipo de oposición está lista y está más que dispuesta, ¿no? Tiene toda la experiencia del mundo. No creo que se necesite demasiada unidad, demasiada congruencia, lo que sí se necesita es lealtad, ¿no? Lealtad en el sentido de que tienen una agenda, ¿no? Y cumplen con esa agenda de acuerdo a unos intereses muy precisos. Y sobre todo, la señal más importante de eso creo que es la ausencia de un cuestionamiento claro, de una postura firme frente a la invocación del líder por el tema del fraude, ¿no? El líder y la presidenta de la Revolución Ciudadana también, que siguen con el tema del fraude, y no hay ninguna figura de la Asamblea que se haya pronunciado de manera clara al respecto y que nos dé visos de que reconocen al gobierno como legítimo, ¿no? Aunque en la práctica lo hacen porque no les queda otra, pero en el discurso no se han distanciado de aquello. Entonces, si mantienen el discurso de que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno que llegó a la presidencia por la vía del fraude, entonces, ¿qué tipo de oposición podemos esperar? Creo que el punto de partida es ese. Sofía, muy buenos días. Yo quería aprovechar, este análisis que usted realizaba para enfocarme en la otra cara de la moneda, en aquellos actores de la RC5 que en su defecto sí han reconocido, el triunfo del presidente Noboa, y que de alguna manera empiezan ya a sonar como, voces disonantes dentro del movimiento. ¿Quién cree usted? Le pido tres nombres que usted considere llamados en la RC a, de alguna manera, reformular esta aproximación en su relación con el gobierno, y qué pueden hacer ellos para mantener al movimiento, ¿sí?, por fuera, digámoslo así, de esta posición particular del presidente Correa y, hoy por hoy, su principal líder nacional. ¿Usted cree que hay capacidad de reinventarse dentro del RC? ¿Hay cuadros lo suficientemente sólidos? ¿O usted avisora que esto puede generar una implosión? ¿O en su defecto simplemente un silencio que después se rearticule de acuerdo a la coyuntura? A ver, es una pregunta interesante y difícil. No se me ocurren tres nombres realmente. ¿Por qué? Porque si bien se distanciaron, ¿no es cierto?, de la posición del fraude en la primera semana y reconocieron el triunfo del gobierno, luego no se han pronunciado. Es decir, no han discutido las entrevistas cotidianas, ¿no es cierto?, esta irrupción en los medios de comunicación de Rafael Correa, que ha vuelto con muchísima fuerza, aunque sea en medios de comunicación secundarios de alguna manera, o como ellos mismos dicen, no oficiales, tratando de insultar a los medios de comunicación masivos. Es una presencia muy repetitiva, ¿no es cierto?, que agobia de alguna manera. Agobia, digo, en el sentido de que repite un discurso que parece que no tiene salida y parece un bucle, ¿no? Parece que se enrolla en sí mismo
y no da salida. La única salida es desconocer al gobierno, hacer una oposición en ese sentido. ¿Y por qué digo no encuentro nombres? Porque si bien Pavel Muñoz, Paola Pavón y Marcela Guiñaga reconocieron al gobierno, ¿no es cierto?, y no se sumaron al desconocimiento, luego no han inspirado o no han dado señales, no se han pronunciado por una postura distinta. ¿Qué podrían hacer? Podrían ser claros y podrían decir, si queremos participar en el juego democrático, ¿no?, palabras más, palabras menos, debemos reconocer a las fuerzas políticas que están en el poder, empezando por el Ejecutivo, por el gobierno y por la bancada oficialista. Pero estimada Sofía, ¿sí? yo creo que era lo mínimo de esperarse, visto desde el deber ser de la política, pero no deja de ser relativamente valeroso salir de frente y enfrentarse al líder histórico, que es el que tiene el peso electoral. O sea, Marcela Guiñaga tiene sus seguidores, Aquiles Álvarez tiene sus seguidores, pero perderían mucho sin Correa. Pavel Muñoz, Paola Pavón aún más. O sea, si hay hasta comunicadores que se quedan sin audiencia una vez que se divorcian del correísmo, ya sin explicaciones. Entonces, yo creo que ya hicieron algo importante, y yo creo que al operar de manera normal con el gobierno, al reconocer legalmente al gobierno, están marcando distancia con el correísmo. Y lo que me pregunto más bien es, ¿qué efectos habrá en el mediano y corto plazo el interno del correísmo por esta división? O sea, ¿será que estamos viendo un divorcio al interno entre los leales, los que creen en lo que dice Correa, o sin creerlo se tapan la nariz y lo acompañan en ese camino, ¿ya?, y se hunden en eso? Bueno, hay que ver si se hunden o no electoralmente, pero se hunden en cierto sentido moral y político. Y los que prefieren ser pragmáticos, porque también creo que la postura de reconocer a Daniel Noboa no solamente es la democrática, es la pragmática. Eres alcalde, eres prefecto. Daniel Noboa, como el propio Correa, como un montón de presidentes, le cierran la llave al prefecto y al alcalde cuando necesitan hacerlo o cuando quieren castigarlo. Entonces les tocaba colaborar con el gobierno. ¿Tú crees que esto genere algo, digamos, complicado, más complicado de lo que ya estaba el tema de las facciones dentro del correísmo? ¿Tú crees que genera una pelea? A ver, siguiendo un poco en la línea de lo que estaba diciendo para completar mi respuesta, ¿no es cierto? Y sumando lo que tú me preguntas, podría verse como un acto muy valiente, ¿no es cierto? Yo no lo veo así. Yo lo veo como un acto estratégico, como un acto que da señales que nos dicen, ¿no es cierto?, estas autoridades locales, ¿no es cierto?, no pueden suicidarse políticamente sumándose a una teoría del fraude que, como digo en mi columna, raya lo ridículo o se hunde en lo ridículo, ¿no es cierto? Porque si tuviera algún punto, alguna atadura sobre lo real, quizá hubieran podido explotarla, sabemos lo que hubieran podido hacer, ¿no es cierto? Pero no tiene una coherencia con la realidad. Entonces, sobrevivencia política, ¿no es cierto?, de deslindarse de una teoría absolutamente ridícula y de además, como tú dices, no enfrentarse al gobierno, ¿no es cierto?, que al final es quien tiene los recursos. Entonces yo, más que como valentía, lo veo como eso. ¿Qué sería valiente para mí y qué demostraría que realmente estas figuras políticas creen en un cambio, ¿no es cierto?, y creen que su proyecto está cayendo? Y el ridículo me parece que es una palabra que no describe totalmente en lo que es el correísmo, ¿no es cierto? El correísmo es una amenaza para la democracia. Y creo que sería valiente, ¿sí?, si estas figuras nos dieran señales de alejarse con las prácticas del correísmo, ¿no es cierto?, de reconocer errores, de reconocer cargas muy oscuras, ¿no es cierto?, de reconocer que el caso Metástasis nos devela una realidad del correísmo de la que ellos quisieran alejarse. Ellos nunca se han pronunciado en ese sentido, ¿sí? Que nos dijeran, por ejemplo, que el caso Ligados también nos demuestra que el correísmo tiene prácticas con las que ellos no comulgan. No han dicho esta boca es mía, ¿sí? Y que nos dijeran, ¿sí?, que ellos están dispuestos a separarse y a liderar
lo que ellos consideran un progresismo. Yo tengo muchos cuestionamientos porque el progresismo creo que el correísmo es todo menos progresista, ¿sí? Pero si ellos tendrían cuestionamientos, ¿no es cierto?, y nos ofrecerían una alternativa de izquierda, una alternativa progresista, nosotros entonces pudiéramos ver que podría haber un resquebrajamiento, que podría haber una ausencia de lealtades. Pero mientras Marcela Aguiñaga se demuestra muy amiga del gobierno, muy reconocedora del gobierno, el mismo Rafael Correa sale a decir que no, que ella es una ovejita blanca, que él la quiere mucho, que él la sigue considerando parte de su rebaño. Oveja luminosa. Entonces, primero que se pongan de acuerdo, ¿no es cierto?, los que parecen ser los valientes, que yo no los considero así, ¿no es cierto?, y que nos ofrezcan una alternativa. Hasta ahora no nos han ofrecido. Y si vamos a las figuras ya mucho más radicales, como Ricardo Patiño o Javier Lasso, ¿no es cierto?, que ahora lideran un discurso supuestamente democrático, ahora son los adalides de la democracia, ¿no es cierto?, claramente no hay ningún resquebrajamiento. Entonces, yo creo que no podemos ser ingenuos, no podemos pecar de inocentes, solo porque ahora el correísmo no maneja la asamblea, ¿no es cierto?, y creer que el correísmo está transmutando, que el correísmo se está volviendo una fuerza democrática, que las principales figuras nos van a ofrecer una política diferente. Ok, si nos quieren ofrecer una política diferente, den los pasos, ¿no es cierto?, den las señales para que nosotros podamos creer aquello. Con lo que venimos conversando en esta entrevista, me pongo a pensar, ¿no? Claro, reitero, estas figuras necesitan a Correa y por eso no lo denuncian aún más. Pero Correa en el exilio, y creo que lo hemos conversado antes, Nino, también necesita de ellos. No puede deslindarse de las figuras que hoy están ocupando esos cargos. Y entonces parece que lo que podríamos esperar es que unos sigan con el discurso, otros prefieran ignorar ese discurso de la denuncia del supuesto fraude, y no pase nada más dentro del correísmo, y si se terminan escindiendo más figuras, sea por el típico juego de la politiquería, pues no vengo y te ofrezco tal cosa desde el ministerio tal o desde la gobernación y se acabó, o sea, el típica historia ecuatoriana. Pero a mí me preocupa algo que mencionabas al final, lo de la democracia. Claro, es una tremenda hipocresía la de Ricardo Patiño, pues, ¿no? Esa gente no cree en la democracia a la que llaman burguesa, nuestra democracia liberal, imperfecta por supuesto, pero no creen en ella, ¿ya? Pero uno no necesita ser correísta o simpatizar con figuras como Ricardo Patiño para preocuparse por, digamos, la expulsión de los espacios de deliberación en la Asamblea de quienes tienen la segunda bancada más importante y que entraron con la primera. O sea, en nombre de la democracia, en nombre de los millones que votaron por ellos, sí me preocupa que los hayan tirado a la esquina los correístas en la sesión inaugural, no les hayan dado casi nada, los hayan metido a todos los dirigentes a la Comisión de la Niñez. ¿Usted qué piensa de eso, estimada Sofía? Perdón, Sofía, y solo para complementar, para que lo puedas decir en tu respuesta, ¿tú qué opinas? ¿Esta bancada de la gente es una maniobra para cooptación de más vocalías o era un mecanismo para llegar a más comisiones, o ya muestra un resquebrajamiento de la alianza Reto Une? Aprovechando la misma respuesta. Es muy interesante, ¿no es cierto? Ahora que las decisiones y que la bandera la tiene, el poder lo tiene ADN en la Asamblea, vemos con preocupación una actitud que parece acorralar, ¿no es cierto?, y que sin duda ha dejado sin espacios clave, ¿sí?, al correísmo. Ahora, yo tengo una idea, y no solo yo, mucha gente, ¿no es cierto?, incluso creo que compartimos una idea de que Guillermo Lasso fue el último demócrata en el sentido de jugar con las reglas del juego lo más acercadas, ¿no es cierto?, a la democracia liberal y cumplir con la Constitución, ¿sí?, en ese sentido demócrata, en Carondelet, ¿ya? Y con esto no quiero decir que los que vengan en adelante o los que han venido en adelante o que el gobierno de Noboa sea una dictadura, no quiero que se confunda, no quiero caer en ese lugar común. Lo que quiero decir es que el gobierno de Noboa, ¿sí?, el poder que ejerce ADN desde la primera elección en el 2023, nos trae una política que juega con armas, ¿sí?,
que pueden disputarle al correísmo en su misma cancha antidemocrática el poder. ¿Ya? Creo que por eso ADN ha logrado acorralar de esa manera al correísmo, ¿sí? Logra ser la primera fuerza política y disputarle además en elecciones presidenciales, en elecciones legislativas, el poder como lo ha logrado, ¿no? Y sobre todo da una pauta de que no está dispuesto a ser víctima del correísmo y ser acorralado por el correísmo mirando hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces Guillermo Lasso jugó con las reglas de la democracia liberal y perdió, ¿sí? Y perdió, y también tuvimos una experiencia anterior que fue Lenín Moreno, que también quiso jugar sin quitar responsabilidad a Lenín Moreno, es decir, Lenín Moreno nos salvó de alguna manera de la continuidad del proyecto autoritario, pero ¿qué pasa con todo lo que él vivió, vio y no denunció? ¿No es cierto? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero también intentó jugar con las reglas de la democracia y perdió. Y perdió en el sentido de que casi le hacen un golpe de Estado, etcétera. A Guillermo Lasso le hicieron el golpe de Estado, ¿sí? Y a Daniel Noboa, yo creo que es una continuidad, ¿no es cierto? ¿Será que a Daniel Noboa le logran hacer el golpe de Estado? Llamemos golpe de Estado a todas las estrategias de boicot, ¿no es cierto?, que logran consolidarse desde los gobiernos locales, desde la justicia, desde la asamblea, etcétera. Incluso desde la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno de Noboa no está dispuesto a dejarse sorprender. Ahora, qué reglas utilice, qué reglas se salte, ¿no es cierto?, qué estrategias utilice, lo vamos a ver en este periodo. Yo creo que son estrategias de manejo del poder, ¿ya? Y ahí sí podemos juzgar desde una postura totalmente del deber ser, ¿no es cierto?, de la norma, ¿no?, de la normativa, ¿no? Y decir, ok, por principio en la democracia liberal se debe dar más espacio y se debe debatir en el espacio legislativo, ¿no es cierto? Pero vamos más atrás, o vamos a otro argumento. ¿Cómo debates con una fuerza política que no está dispuesta a debatir, que está dispuesta a boicotear, y para quien la palabra y el debate son simplemente meras estrategias de boicot, ¿ya? Y con esto, atención, no quiero justificar cualquier estrategia de poder que haga cualquier tienda política que sea anticorreísta, no voy a eso. A lo que voy es que quizá estamos vislumbrando, estamos en presencia, somos testigos de un juego político, ¿no es cierto?, de actores políticos que han mirado desde su juventud, a pesar de su juventud, que han mirado cómo se juega en la cancha, ¿no? Y que quizás no están dispuestos a jugar desde el deber ser, ¿no?, y de ser atropellados por la fuerza política. Le aseguro que sus entornos sociales, ¿no?, le aseguro, me consta que sus entornos sociales le celebran todo lo que están haciendo. Y dicen que están haciendo muy poco, que deberían ir más allá. Pero bueno, son 9:32. Nos ha ganado el tiempo otra vez. Le agradecemos muchísimo, Sofía, haber estado con nosotros para esta última entrevista, este último segmento del programa de hoy. Gracias a ustedes, un gusto. RTP